Y a propósito de la alianza entre estos dos macabros personajes, el uno detenido y extraído, Nicolás Maduro, quien se presenta ante el juez en su segunda comparecencia en audiencia ante el juez del Distrito Sur de Nueva York, y Ali Jamenei, abatido el pasado 28 de febrero. Uranio a cambio de drones, a cambio de misiles, uranio que le daba el régimen venezolano a cambio del apoyo de los ayatolá en todo este tema del armamento, pero también de los proxies y de las organizaciones terroristas y criminales como Hamas y Hezbollah. Pero mucha atención, porque aquí entra en juego el ELN. A propósito de este tema del uranio, de la explotación minera, según fuentes de inteligencia consultadas por la Unidad de Investigación del Programa La Noche, terroristas colombianos del ELN, bajo coordinación, bajo conocimiento del régimen venezolano, serían los que estarían a cargo de la explotación también de uranio en dos estados, en Bolívar y en el estado Amazonas de Venezuela. La operación criminal del ELN ha desplazado incluso a bandas criminales locales conocidas como pranes, para tomar además el control de las minas de oro. Pero atención, el ELN vinculado entonces con la explotación del uranio que terminaba en el régimen de los ayatolá, para la fabricación de la ojiva nuclear en manos de estos extremistas religiosos. Investigaciones de expertos independientes estiman que hasta el 60% de los ingresos del ELN provienen de toda esa explotación ilegal minera en territorio venezolano, específicamente en el arco minero. Ahí está, como les decíamos, la región de 111.000 kilómetros cuadrados de los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. Muy bien, eso va quedando claro y ustedes ven aquí los gráficos. Y este apoyo a organizaciones terroristas y a países en manos de quienes pretenden con el terrorismo seguir expandiéndose, como en el caso de los iraníes, del régimen iraní. Bueno, es otro de los esquemas en los que el régimen de Maduro sustentó su relación con el régimen extremista iraní. Jorge Adrián, muéstranos en la pantalla esos datos que entrega el informe de la DEA, porque atención, esto está también respaldado por el informe de la Administración de Drogas de los Estados Unidos. Claudia, la DEA asume claramente que la tiranía de Maduro actuó como un centro logístico, financiero y documental para los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, que hacen parte de la red criminal de los proxies de Teherán, con operación central desde el Líbano y la Franja de Gaza. Según el informe, Venezuela facilitó el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas. Además, advierte de la entrega irregular, ya denunciada en el pasado, de pasaportes a unos 15.000 ciudadanos de Irán, Siria y Líbano, entre otras nacionalidades de Oriente Medio. Entre estos, la DEA asegura hay 173 miembros de Hezbollah. Punto clave recordar que el pasaporte venezolano permite la entrada sin visa a más de 130 países, lo que habría facilitado a miembros de Hezbollah evadir controles migratorios. Es otra de las revelaciones clave de ese informe de la DEA, que ya está en manos de la justicia de Estados Unidos en el proceso contra Nicolás Maduro. Claudia. Américo de Grazia, exprisionero político venezolano y quien hace parte de esa comisión especial del arco minero de Venezuela y por lo tanto conoce de esto. Américo, nosotros cuando en Colombia nos referimos a las FARC y al ELN en Venezuela, siempre estamos pensando en el tema del narcotráfico y del oro. Pero que el ELN ya está vinculado directamente con el uranio, según informes de inteligencia y según lo están respaldando también informes en Estados Unidos, pues es muy grave, porque esto también cambia las cosas, la forma en la que, si ya han sido declarados terroristas estas organizaciones criminales por, obviamente, el narcotráfico y esas alianzas criminales, el hecho de que ese uranio llegara a manos de uno de los principales enemigos geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos, como es el régimen ayatolá, esto cambia. ¿Cómo está usted percibiendo esta nueva visión que tiene los Estados Unidos frente a Maduro, ya no solamente como un narcotraficante, como el jefe del cartel de los soles, sino como el aliado número uno para que los ayatolá tuvieran la ojiva nuclear, un arma nuclear, Américo? Sí, efectivamente, la situación es muy grave por varias razones. La primera es la opacidad que vincula el arco minero. Cuando usted habla, por ejemplo, de que son 111.000 kilómetros cuadrados, cosa que es cierta y que se decretó en el año 2010, febrero del 2016, no es menos cierto que
en ese marco comenzó la actividad del arco minero, pero el arco minero se extendió a todo el territorio del Delta Macuro, todo el territorio del Estado Bolívar, que no es el territorio demarcado como arco minero, y todo el territorio del Estado Amazonas, y eso equivale a más del 50% del territorio nacional, del territorio venezolano, lo que significa que estamos hablando de casi 600.000 kilómetros cuadrados que están siendo afectados. Y mientras más grande es el territorio, mayor es la opacidad. Y que los venezolanos no podamos tener acceso a ese territorio, que no podamos investigar, que no podamos explorar, que no podamos conectar con nuestro propio territorio. Yo soy guayanés, soy de Upata, y sin embargo ese tipo de minas está prohibido nuestro ingreso en la zona. Y quiero apuntar y recordar que Cumaracapay, que es donde está enclavado el Roraima, que no pertenece al arco minero, pero que sin embargo está la actividad minera, fue donde se produjo la masacre de Cumaracapay, donde murieron más de 8 indígenas en el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en noviembre del año 2017. De modo que todo esto, toda esta actividad criminal se hace en medio de la opacidad.